Bien. Bien, para empezar, ¿alguna duda sobre el trabajo práctico? No, ¿No? Ya lo no, pudiste. ¿Eh? no, Bien. ¿Ya lo pudiste hacer todo lo demás? no, todavía no lo hice. Bueno, acuérdense que falta que hay que entregarlo esta semana. O Ujú. cuando mucho la semana que viene, porque ya la semana que viene ya lanzo otro trabajo. Y además se nos ha pedido de que no, digamos, no les demos el trabajo número 2 si no nos entregan primero el número 1, así no se nos junta como pasó el año pasado. Muy bien, vamos a hacer una pequeña introducción entonces a lo que se viene, ¿sí? Tiene que ver con el sistema circulatorio. Habíamos hablado del agua, ¿sí? Y de lo importante que es el agua en la vida, ¿no? Y el agua, al tener unas condiciones tan versátiles, es decir, que pueden mantenerse en estado líquido entre los 0 y los 100 grados, permite realizar un montón de funciones como ser un disolvente universal, como poder mantenerse en el cuerpo, y etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, nuestro cuerpo es 75% de agua, ¿sí? Voy a mostrar algunas imágenes para que podamos ver, ¿sí? Esto se debe a que justamente la molécula de agua, H2, está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En este esquema en 3D y dinámico del agua, se ve cómo se comporta el agua, ¿sí? Esta es una sola molécula, ¿sí? Es decir, que es la mínima partícula en la cual se puede dividir el agua, ¿no? Podemos tener un vaso con agua, pero la mínima expresión de una partícula de agua es esta molécula, constituida por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si vos podés apreciar, lo vamos a tener un momento, ven que los átomos de hidrógeno se mueven y el de oxígeno también. Pero hay algo que es importante entre esto, que es la distancia entre los hidrógenos, siempre se mantiene, ¿sí? Por más que se muevan alrededor del átomo de oxígeno. Entre molécula y molécula de agua, ¿sí? Para unirse, se unen a través justamente del hidrógeno, es decir, un hidrógeno se une a otro oxígeno y van formando una cadena de moléculas de agua, y eso le da al agua, digamos, una tensión superficial. Viste que un mosquito, por ejemplo, puede caminar sobre el agua, no sé si lo han visto, los insectos que pueden caminar por arriba del agua. Y voy a decir, ¿cómo pueden? No es solamente porque son livianos, sino porque tiene una tensión superficial, como si fuera un trampolín, el agua, que le permite que un insecto pueda caminar por arriba de ella, ¿no? Dicho esto, vamos a cerrar esta imagen. Dicho esto, vamos a ver, vamos a compartir otra cosa. Y
vamos a ir a comenzar con el tema de la sangre, ¿sí? Como verás, el agua es muy importante en la sangre, por eso es que nos piden que tomemos mucha cantidad de agua, ¿no? Nos piden que tomemos 1 litro por lo menos de agua. 2 litros es una exageración, pero 1 litro está bien, ¿sí? ¿Por qué se debe esto? Porque el agua justamente, si vemos acá, en lo que te estoy mostrando, ¿sí? La sangre está compuesta por un 55% de plasma, que es la parte líquida, digamos, de la sangre y que tiene un color amarillento claro, y el resto son sustancias un poquito más en estado de gel o en estado sólido, que son lo que forman las células, o sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que son las que permiten coagular la sangre. Si, de hecho, hay una enfermedad que se llama hemofilia, que es la deficiencia en la médula en generar plaquetas. Todas estas células, eritrocitos, que son los glóbulos rojos, ¿sí? Leucocitos, que son los glóbulos blancos, y las plaquetas se generan en la médula espinal. Por eso cuando tenemos un problema en la médula espinal, lo primero que pasa es que tenemos problemas para generar alguno de estos productos. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama anemia del Mediterráneo, que la tienen los descendientes de italiana, ¿no? Y es una enfermedad genética que la médula espinal generalmente produce menos del mínimo normal de glóbulos rojos. ¿Cuál es el mínimo normal? Aproximadamente en las mujeres, 4.500.000, ¿sí? Un Y montón. sí, 4.500.000 de glóbulos rojos por milímetro cúbico, ¿sí? O sea, en 1 milímetro cúbico hay 4.500.000. Se necesita mucho porque se necesita un glóbulo rojo por lo menos que por cada célula para brindarle esa molécula de oxígeno y que pueda obtener energía. Gracias a eso, la célula puede obtener energía, ¿no? Ahora, de todo este total de la sangre, del componente sangre, la sangre es considerado un tejido. Es considerado un tejido porque tiene células también, un componente de células. Por eso es considerado un tejido, ¿no? Después lo vamos a ver más adelante. Antiguamente no era considerado un tejido porque se veía que estaba en estado líquido, por así decirlo, pero como el concepto de tejido en biología es un conjunto de células, ¿sí? Y cuando aprendemos estados o grados de organización de la materia, vemos que después de célula viene tejido, y el tejido es un conjunto de células, entonces por eso se llama tejido sanguíneo. Bueno, ahora, ¿cuál es la función de la sangre? Transporte, básicamente transporte. Es un medio de transporte. El impulsor de ese medio de transporte va a ser el corazón, ¿sí? Entonces, vos fijate que contiene agua, que dice solvente para transportar sustancias, ¿sí? Las sales, y acá hay algo importante en las sales, ¿no? Que es esto que vemos acá, ¿no? Regulación del pH. ¿Qué es pH? Es la acidez de la sangre, ¿no? La sangre se dice que es ligeramente ácida, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Ácido, por ejemplo, el limón es ácido, ¿no? Viste que tiene un gusto agrio. El limón es ácido, la naranja es ácida. Y después están otros ácidos fuertes como es el ácido muriático, que lo utilizan en la industria, el ácido nítrico. Bueno, la sangre es ligeramente ácida. Por eso es que inclusive en los quirófanos se utilizan
camillas de acero inoxidable, porque si fueran solamente de hierro las camillas, con la sangre de la operación se oxidaría mucho, ¿no? Entonces tiene un pH relativamente ácido, por eso el agua regula el pH, necesitamos agua también para regular el pH, y también hay sales disueltas, ¿ven? Como ves que tiene Na es sodio, ¿sí? La K es potasio, el Ca es calcio, Mg magnesio, Cl es cloro, ¿sí? Y el CO3 y H, ¿sí? Es cloruro de hidrógeno, ¿no? Y todas estas sales, ¿sí? Necesitan penetrar a la célula. Por ejemplo, el sistema nervioso necesita del sodio, el Na, y del potasio para generar lo que vimos en tercero, que es la sinapsis nerviosa, es decir, poder generar una corriente eléctrica, ¿sí? Que nos permita a nosotros, lo que estamos haciendo ahora, hablar, vos escuchar y mirar, y nos permite aún los pensamientos, ¿no? Gracias al sodio y al potasio. Si no existiera el sodio y el potasio, no podríamos sentir o leer, no podríamos darnos cuenta de un montón de cosas, ¿no? El calcio, ¿sí? ¿Para qué sirve el calcio? ¿Qué te parece? ¿Para qué sirve el calcio? Ya mira. ¿Ahí? ¿Qué nos dicen? ¿Qué me decía mi abuela a mí siempre, aunque no es cierto en parte? Toma mucha leche porque es buena para qué la leche. Para los huesos, dicen, ¿no? Pero en realidad la leche no tiene tanto calcio, tiene más calcio en proporción un bife que 1 litro de leche. Pero el calcio, obviamente, es beneficioso para la renovación de los huesos, de los cartílagos, ¿sí? Y el magnesio sirve también para una infinidad de funciones, ¿no? El magnesio es depurativo, ¿no? Mantiene la pureza de la sangre y del organismo, ¿no? Entonces vemos que tiene la sangre agua, sales y proteínas, ¿sí? Como albúmina, fibrinógeno, ¿no? Que es el componente, el fibrinógeno. Es fácil de recordar porque se parece a la palabra fibra. El fibrinógeno es el componente de la plaqueta, ¿sí? La inmunoglobina que interviene en el mecanismo de defensa. Y después tiene también la sangre otros elementos, componentes, que está dividido acá, porque ves que dice 55 de plasma, 45 de células. Todas estas son células, excepto las plaquetas, que son consideradas fibrillas, porque no tienen un núcleo, no tienen una forma celular, digamos, no un núcleo. Entonces tenemos acá, ¿sí?, los glóbulos rojos que transportan dióxido de carbono y oxígeno. A ver cuánto tiempo me queda porque después quiero que veas un video. Los leucocitos. ¿Qué son leucocitos? Son células que... ¿Qué pasó? Cuando se empezaron a ver las células en el microscopio, se observaron que los eritrocitos o los glóbulos rojos eran color rojizo. Por eso el color rojo propio de la sangre. Pero había otras células que eran transparentes a la vista del microscopio, ¿sí? Eran muy transparentes y a eso le llamaron leucocitos, que leuco quiere decir blanco, ¿sí? Entonces, los glóbulos blancos, que no son color blanco, como el blanco del ojo, digamos, en realidad son transparentes, están divididos en varios, ¿sí? Están divididos en basófilos, neutrófilos, eosinófilos,
que los vemos muchas veces en una muestra cuando nos pide una muestra de sangre, un análisis de sangre, y que están siempre, generalmente, están en una cantidad como 2000 aproximadamente de glóbulos blancos cuando no tenemos una infección. Son como soldados que acuden a ante la invasión de una bacteria. Luego, eso después lo vamos a ver más en detenimiento y si tenemos tiempo hoy, vamos a ver, vas a poder ver como un glóbulo blanco persigue una bacteria, si tenemos tiempo. Vamos a ver. Las plaquetas que intervienen en la hemostasia. ¿Qué es hemostasia? Quiere decir en que la sangre, la cantidad de sangre dentro del organismo se mantenga estable. Tenemos alrededor de 5 litros de sangre en nuestro cuerpo. ¿Sí? De esos 5 litros podemos donar medio litro. Cuando nos piden que donemos sangre, nos sacan hasta medio litro, que te meten en el canuto gana, ¿no? Y te llenan una bolsa así, finita, que se infla así, queda gordita la bolsa con la sangre tuya, ¿viste? Y ya lo No sé, yo dice. nunca Sí, decime, Yami. doné. Que yo nunca doné sangre, así que. Porque se puede donar a los 18. Es muy Ah, bueno donar sangre, ¿no? De hecho, estimula la médula para que genere glóbulos rojos nuevos, ¿sí? Y otras células nuevas. Y además, la ventaja de poder donar sangre es que cuando vos donás sangre, ¿qué hora es? Te detectan si tenés el virus de HIV o si, por ejemplo, tenés mal de Chagas o si tenés hepatitis C, que son enfermedades, lo que es el HIV y la hepatitis C, de transmisión sexual, ¿no? Si alguien no se cuida y no usa preservativo, es muy probable que se contagie estas dos enfermedades, ¿no? Y el mal de Chagas se contagia porque si estuviste en el norte, por ejemplo, y te picó, como se dice comúnmente, una vinchuca que estaba infectada con mal de Chagas, te puede transmitir el mal de Chagas, ¿no? Todo eso es gratis, es decir, vos donas sangre, y no es que la utilicen ahí nomás, sino que hacen un análisis y enseguida te avisan, por ley te tienen que avisar dentro de las 48 horas, te dicen, ojalá que nunca pase, pero te dicen, Yamila, qué sé yo, tenés hepatitis C, ponele, ¿sí? O Yamila, tenés mal de Chagas, no puedes donar nunca más sangre, ¿no? Ojalá que nunca te lo digan y que puedas seguir donando sangre. Así que estos son los componentes de la sangre, ¿sí? Y de hecho, de medio litro de sangre, no es que va toda la sangre así como el paquete y se la mandan a otro tipo, chau, y se la meten ahí en el cuerpo, sino que la separan, porque al centro de hemoterapia le sirve la sangre mejor separada. ¿Por qué? Porque la gente nunca necesita toda la sangre mezclada, o sea, el plasma, la sal, no. Por ejemplo, hay gente que necesita plaquetas, entonces ¿qué hacen? Separan las plaquetas. Hay gente que necesita solamente glóbulos rojos, entonces separan los glóbulos rojos. Hay otros que necesitan leucocitos nada más, porque están bajo defensa, entonces separan los leucocitos. Y hay otros que necesitan plasma nomás, ¿sí? Porque necesitan ese balance osmótico que dice ahí, entonces solamente le transfunden plasma, ¿se entiende? Entonces, nunca se transfunde la totalidad de la sangre. Eso pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Los chabones se desangraban ahí en el campo de batalla, entonces, bueno, le sacaban sangre a uno y se la pasaban a otro siempre y cuando sea compatible. Y eso se ve por medio de los grupos sanguíneos. Vamos a pasar este tiempo que queda, a modo de curiosidad, a un par de videos. Y vamos a compartir pantalla. A ver, vamos a ir acá a la pantalla directamente.
Ahí. ¿Por qué? Porque voy a buscar, vamos a cerrar este y vamos a cerrar este también. Vamos a buscar un video, a ver, acá en YouTube. Primero, ¿estás viendo, no? Sí. Sí. Bien. YouTube. Y vamos a buscar, a ver si te lo puedo mostrar porque está interesante. Acá está. Bueno, acá lo tengo, mira. Ahí tenés como... Muy buenas compañeros, soy el doctor Juan Cruz y hoy vamos a ver cómo fagocita a una bacteria. Empezamos. Los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos que ¿Ves? cazan y matan bacterias. En esta preparación observamos a un neutrófilo rodeado de varias células sanguíneas o glóbulos rojos. Se De escucha, ahí ¿no? la bacteria está Sí. aureus. Este grupo de bacterias libera un quimio atrayente que es detectado por el neutrófilo. Inmediatamente el neutrófilo se polariza y empieza la persecución ¿Viste de la cómo lo bacteria. persigue? La bacteria, movida por energía térmica, se desplaza aleatoriamente de manera que parece que evite a su predador. Finalmente el neutrófilo la atrapa y la elimina mediante fagocitosis. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya resultado útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal. Muchas gracias, doctor. Está bien, sí, porque si no fuera porque justo se... Bueno, ya estaba el video ese de antes. Pero, ¿viste cómo la función que cumplen las bacterias? Muchas veces no nos percatamos de eso, pero eso ocurre continuamente en nuestro organismo. En este momento, en tu organismo y en el mío, ¿sí? Se está produciendo una batalla de esas bacterias, como por ejemplo los neutrófilos, ¿sí? Que están persiguiendo, las células como los neutrófilos, glóbulos blancos, que están persiguiendo pequeñas bacterias para mantener a raya a las bacterias y que no se enfermen. ¿Qué pasa con algunos tipos de virus? Porque los glóbulos blancos se encargan de consumir las bacterias. En el caso de los virus, los glóbulos blancos no los pueden neutralizar. Lo hacen los linfocitos T, ¿sí? Son los únicos que los pueden neutralizar. Pero resulta que demora una semana el linfocito T, ¿no?, en madurar, como se llama, y reconocer al virus. Es por eso que se inventaron las vacunas. Lo que hace la vacuna es inyectarte un virus que está, o parte de un virus, ¿sí?, que está medio muerto, y le da tiempo, el virus no tiene la capacidad de enfermarte, pero le da tiempo al organismo para preparar la defensa para cuando ingrese un virus realmente vivo, vos tengas toda la defensa ya preparada, porque una vez que está preparada la defensa, ya está en alerta. Vamos a terminar de ver un video como reseña para la semana que viene de la fisiología del corazón. ¿Sí? Es un órgano muscular localizado entre los pulmones. Lo voy a sacar acá porque si no nos va a molestar el sonido. ¿Vos viste ahí el corazón? ¿Sí? ¿Cómo es? Vamos a detenerlo ahí y tengo otra imagen. ¿Ves esa imagen? ¿La ves? Sí. Bueno, Sí. ese es un corazón casi tan real, casi le falta un poquito, como el nuestro. Vemos que tiene una parte muscular al costado, tiene estos huequitos acá
que tienen como una Sí. estira, que parecen como medio tipo mocoso, digamos, se llaman válvulas, ¿sí? Esta válvula de acá, ¿sí? Se llama válvula mitral. Está del lado izquierdo del corazón. ¿Sí? Esta parte es la parte izquierda y esta parte de acá la parte derecha. Y bombea sangre rica en oxígeno. Y fíjate que esta válvula se comunica con esto que está acá, esta parte de atrás, que es la arteria aorta. ¿Ves? La arteria aorta. Y da sangre a todo el cuerpo. Sí. Y acá tenemos, bueno, y acá hay una válvula que está acá atrás, que es parecida a esta que está acá, que está acá atrás, ¿sí? Que es una válvula que se llama válvula semilunar. Perdón, yo me expresé mal. Esta válvula comunica con la arteria, la vena pulmonar, perdón, con la vena pulmonar, y de ahí manda la sangre a esta, que es la arteria aorta, perdón. Y acá, en el ventrículo derecho, ¿sí? Hay otra válvula que recibe la sangre que viene de todo el cuerpo, ¿sí? Y la envía a través de esta otra válvula que se abre y se cierra, que también se llama semilunar, a la arteria pulmonar para que se vuelva a oxigenar. Esto que ves acá es algo parecido, a ver si tengo la otra acá, a esto, ¿ves? ¿Lo ves acá? Sí. La que veíamos toda mocosa es esta, ¿ves? De un lado y la otra del otro, ¿sí? Lo vamos a ver después en mayor detalle. Ahora vamos a ver con el video de vuelta. Bueno, ¿ves? Ahí tenemos los latidos. ¿Ves? Y otra vista del corazón. Vamos a adelantar un poquito. ¿Ves? Tiene aurícula con aproximadamente 50 mililitros de sangre de capacidad. No es que bombea gran cantidad de sangre, pero como bombea de 60 a 80 pulsaciones por minuto, tiene tiempo de enviar sangre a todo el cuerpo. ¿Ves? 60 milímetros de sangre de capacidad los ventrículos, ¿no? Fíjate que bombea 7.000 litros de sangre al día. Y acá te dice por dónde entra, ¿ven? La sangre, dice cómo entra, ¿ves? Estas son las venas pulmonares, ingresa, como lo que te mostré anteriormente. Yo no sé si lo puedo poner arriba de esta vez. A ver, a ver, a ver, a ver. Se me fue la otra, che. Bueno. Estas dos vienen de los pulmones, ¿sí? Por eso, estratégicamente, aunque evolutivamente también, el corazón está ubicado entre los dos pulmones. Entonces, esta es una rama que viene del pulmón y que llega acá, más otra rama que viene de atrás que no se ve, ¿sí? Y cae a esta aurícula que ves acá, luego se abre la válvula y cae al ventrículo, que son musculosos los ventrículos porque tienen la necesidad de contraerse para luego impulsar la sangre. ¿Qué pasa? Y acá al revés, y acá al mismo tiempo que pasa acá con la que viene de los pulmones, ¿ves que acá hay una que está en azul? Sí. Esta que está en azul es la sangre que viene de todo el cuerpo, que ya viene contaminada, por así decirlo, con dióxido de carbono. ¿Sí? Cae a la aurícula y después al ventrículo. Esto se hace al mismo tiempo en ambas partes del corazón. Es como si el corazón tuviera partido al medio. De hecho, los cirujanos le llaman corazón izquierdo y corazón derecho. Y estuvieran los dos juntos. Vamos a ver qué pasa después. ¿Ves? Vamos a retroceder un cachito. Bueno, ahí está. ¿Ves?
ingresa a los ventrículos, caen de las aurículas, ingresa a los ventrículos. Ahora pasa algo ahí, que cuando termina de caer a los ventrículos, estas válvulas, la mitral, que es esta, y la tricúspide, que es esta, porque tiene tres pliegues, la tricúspide, por eso se llama tricúspide, se cierran para evitar que cuando se contrae el ventrículo suba de nuevo hacia arriba la sangre. Entonces se cierran y al contraerse el ventrículo se abre esta válvula de acá, ¿sí? Que es la válvula, la arteria pulmonar, válvula semilunar de la arteria pulmonar, y esta otra que está acá, que ahora la vamos a ver, que es la arteria aorta que va a oxigenar todo el cuerpo. Mira, ¿ves? Ahí está. ¿Viste? Sí. Pero fíjate que a la vez que está saliendo por acá, ya está ingresando de vuelta nueva sangre a la aurícula. ¿Eh? Sí. Y es una operación que se repite de 60 a 80 veces por minuto. Hay dos toques que se escuchan en el corazón. Vos cuando escuchás un corazón, escuchás un tuc, 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 tuc. El primer toque corresponde a la apertura de las válvulas que comunican los ventrículos, ¿no? Con las aurículas, la válvula mitral y la tricúspide. El segundo toque corresponde a la apertura de las válvulas semilunares que se encuentran acá en la arteria pulmonar y en la arteria aorta. Vamos a poner un poquito de volumen si querés. Esta sangre contiene un montón de oxígeno y este oxígeno es lo que mantiene las células. Las células usan el oxígeno fabricando dióxido de carbono y otras cosas que necesita devolviéndolos a la sangre para que se los lleve. El lado derecho del corazón toma ahora el relevo. Lleva la sangre sin oxígeno y usada hasta los pulmones para refrescarla. Durante la respiración, el dióxido de carbono se separa de la sangre al exhalar y el nuevo oxígeno ingresa al inhalar. Ahora esta nueva sangre tiene el oxígeno que necesita para volver al lado izquierdo del corazón y empezar todo de nuevo. Todo sucede en menos de un minuto. Antes de cada latido, el corazón se llena de sangre y después se contrae para expulsarla. Eso lo hace todo el día y toda la noche, todo el tiempo. El corazón no para. Un poquito. Pero la sangre bombeada no se va para cualquier lugar. 4 válvulas son las que definen para dónde va la sangre. La tarea es abrirse o cerrarse de manera automática. La válvula mitral y la válvula tricúspide trabajan entre las válvulas y los ventrículos. Las otras dos se llaman válvula aórtica y válvula pulmonar y se encargan de controlar el flujo a medida que la sangre sale del corazón. Todas estas válvulas trabajan para hacer que la sangre siga fluyendo. Se abren para dejar que la sangre avance y luego se cierran rápidamente para evitar que la sangre fluya de regreso. Al movimiento de la sangre a través del corazón por el organismo se le llama circulación y el corazón lo hace tan bien que solo tarda 60 segundos para bombear sangre a cada célula del cuerpo. Los ayudantes que aseguran que la sangre se mueva por todos lados son los vasos sanguíneos. El corazón está unido a ellos y son los conductores de la sangre. Los vasos sanguíneos que transportan la sangre fuera del corazón, la sangre fresca llena de oxígeno, se llaman arterias. Y los que llevan la sangre hacia el corazón, la sangre sin oxígeno y con desechos, se llaman venas. Hay muchas venas y arterias por todo el cuerpo. Si pusiéramos todos los vasos sanguíneos en fila, podrían envolver la Tierra 2 veces. Aunque el corazón está dentro del cuerpo, hay una forma genial de verlo trabajar desde fuera.
sintiéndose el pulso. Puede encontrar el pulso al presionar ligeramente en la parte inferior de la muñeca, justo debajo del pulgar. Sabrá que ha encontrado el pulso cuando sienta un pequeño latido bajo la piel. Cada latido está causado por la contracción del corazón. Si quiere saber cuál es su frecuencia cardíaca, use un reloj con segundero y cuente cuántos latidos siente en un minuto. Cuando esté en reposo, probablemente notará unos 70 a 80 latidos por minuto. Cuando hacemos actividad física, el cuerpo necesita más sangre fresca. Por eso el corazón bombea más rápido para abastecer la sangre fresca que el cuerpo necesita. El corazón es un gran trabajador que necesita cuidarse siempre y mantenerlo feliz. La mayoría de los niños nacen con un corazón sano y es importante mantenerlo en buena forma. Primero, el corazón es un músculo y hay que ejercitarlo. Para hacerlo fuerte en el niño, necesita al menos 60 minutos de actividad física diaria. Segundo, el consumo de una variedad de alimentos saludables es excelente para el corazón. Evitar los alimentos grasos, bajar el azúcar y limitar la sal mantendrá también feliz a su corazón. Tercero, el humo del cigarrillo es mortal para la vida del corazón. El corazón y los vasos sanguíneos aborrecen el humo porque hace que les cueste más realizar sus tareas. El corazón es asombroso y logra que la sangre fluya por el cuerpo. Ya existía antes del nacimiento y bombeará sangre toda la vida. Si el corazón late, hay vida. Démosle vida al corazón. Prevenir mantiene el ritmo. Sea un corazón responsable. Muy bien. Muy bien, Yami. Más o menos hemos hecho un adelanto de esto. Y la semana que viene ya calculo que voy a mandar el otro trabajo práctico. Trate que no se le junten trabajos prácticos. ¿Sí? Así que en esta semana traté de mandar el anterior, que bueno, ya las preguntas ya las evacuamos en la clase anterior. Así que espero que esta clase te haya servido y que bueno, la próxima, ustedes, claro, con ustedes nos encontramos dentro de 2 semanas porque la burbuja que no asiste es la que tiene la clase virtual. Así que bueno, nos estamos despidiendo, ¿sí? Que te vaya bien, puedas terminar el trabajo y espero que hayas evacuado todas las dudas de la clase anterior y que con esta por lo menos empecemos a abrir la cabeza en cuanto al funcionamiento del sistema circulatorio, ¿sí? Sí. Listo, nos estamos viendo, chao.